Hola, hola. Uy. ¿Se oye? Súper. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Creo que es el acto que ha tenido más público de la Fundación. Tenemos un grupo de Housing Justice for All que nos está visitando desde Nueva York, que nos conocimos ayer y muy amablemente han venido hoy. También creo que tenemos personas de Latinoamérica, personas de Europa. Bueno, creo que tenemos gente de todas partes del mundo. Muchas gracias. Y bueno, básicamente haceros una pequeña introducción. Yo soy Elia, de la Fundación Sentit Comú, que es quien está organizando este acto. Y básicamente este acto es una presentación de un informe que se puede coger en la entrada que hicimos juntamente con Claxo. Entonces la Fundación en un momento determinado vio como una necesidad de empezar a crear conocimiento más allá de Barcelona, las entidades más locales, y pensar un poco más a nivel global, sobre todo en los tiempos que corren, las crisis que estamos viviendo, la subida de la derecha, y buscamos unos recursos y gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Fundación Rosa Luxemburgo pudimos, juntamente con Claxo, pues hacer este informe. Que, decidimos centrarlo en democracia e igualdad, porque creemos que son dos conceptos que van vinculados. Para garantizar la democracia, pues se tiene que garantizar unos mínimos de igualdad. Y pudimos ir hasta Bogotá, donde presentamos el informe junto con René y Pablo, que están aquí con nosotros hoy. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer la segunda parte de la presentación, que es ellos han venido aquí y la estamos presentando desde aquí. Y junto con, presento a Pablo Omaro, que es secretario académico de Claxo y profesor de Argentina. Julia Miralles, que es profesora de la Universidad Pompeu Fabra y también, de internacional, de la CAP Internacional dels Comuns. Jess González, regidora del Ayuntamiento de Barcelona y que también ha pasado por diferentes ámbitos, desde Ciutat Vella hasta el Parlament, hasta diferents espais polítics. Y René Ramírez, profesor también de Buenos Aires y vinculado a Claxo. Haremos el acto en español, si todo el mundo va bien, y y empezaremos simplemente, pues ellos mismos irán introduciendo y la idea es que sea como una conversación y después abriremos al público para cualquier intervención. Cuando queráis. Bueno, Elia, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Elia. Muchas gracias, por supuesto, a la Fundación, a las dos fundaciones, a la Rosa Luxemburgo, que hizo posible que también estemos aquí, y a, digamos, por supuesto, a Sentit Comú, con quien hicimos este informe, como bien comentó Elia. Yo simplemente voy a presentar en general el informe y voy a dejar aquí al colega, amigo, compañero que pueda justamente presentar algunos contenidos que tiene el informe. Como bien Elia decía, cuando digamos, a Claxo, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es una red de centros de investigación y formación. Somos más de 1000 centros basados en América Latina, en el Caribe. Nos, digamos, propusieron hacer este informe. ¿Sí? Mucho más lento. Dale, perfecto. Bien. Bien, gracias. No te había visto. Bien, haré eso entonces. Bueno. No había visto a la colega traductora ahí está. Seguimos. Entonces, decía que cuando nos propusieron a Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, digamos, trabajar en este informe, nos pareció muy desafiante poder hacer un informe que, digamos, pudiese tener varias dimensiones y, digamos, recuperase diferentes, digo bien, dimensiones o diferentes elementos de lo que tiene que ver con una crisis estructural que uno puede pensar que estamos atravesando en el mundo contemporáneo, una crisis que también es geopolítica, que es económica, que es social, que es cultural. Ahí me están, hago así porque me están diciendo que hablo muy rápido.
que es también cultural. Y cuando digo diferentes dimensiones o diferentes niveles es porque el informe tiene una parte más estructural, más procesual y una parte con una fuerte raíz local. En el caso nacional colombiano y específicamente también en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, por supuesto. Entonces, el informe recupera niveles, digamos, globales, regionales, nacionales y municipales o locales, y recupera también niveles más estructurales y más coyunturales en dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales. El informe fue producido por un equipo de 3 personas, coordinado desde CLACSO, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Estas 3 personas son quien hoy está aquí, que coordina el informe: René Ramírez Gallegos, Luciana Cadaya y Andrés Rodrigo López. Los nombro a los 3 porque, bueno, el informe también es de una factura colectiva y es importante también, por supuesto, visibilizar a los equipos que han trabajado en esta investigación. Y rápidamente, como bien Elia decía, el informe pone en tensión algunos pares conceptuales y uno podría decir algunos elementos de una cierta gramática, o como bien René Ramírez dice con mucho tino, de una economía política de las democracias en el mundo contemporáneo. Entonces, tensionar democracia e igualdad, democracia y libertad, libertad e igualdad, y democracia y desigualdades, pensamos que son algunos de los pares conceptuales que se ponen en juego en este informe, en este estudio que es publicado y que llega a ustedes bajo la forma de informe, que justamente desafían algunos marcos conceptuales interpretativos y que también intenta, que también intenta aportar herramientas para la intervención, es decir, hacer un buen diagnóstico, una buena comprensión, una interpretación rigurosa y profunda, pero también brindar herramientas para la intervención en la coyuntura política y, por supuesto, para afrontar las crisis con desafíos y amenazas de las democracias, que luego quizás si hay tiempo veremos que por un lado hay desafíos y por otros hay amenazas, hostigamientos, digamos, que no es lo mismo, por supuesto, y también sin duda contrarrestar algunos sentidos de las ultraderechas o de los neofascismos o de grupos autoritarios, regresivos, antiderechos, digamos, igualdad, y aunque no lo enuncien, inclusive antilibertad, ¿no? Un poco disputar esta noción de libertad también es importante y en el informe aparece. Cierro, y perdón que me tomo más minutos porque me están diciendo cuando hablo rápido, como ahora, me hacen una seña, entonces para un poco. René también mira para ahí porque si no ella te pone una cara que te... Decía entonces, cierro comentando que por supuesto el informe está, digamos, aquí impreso, ojalá que todos tengan el suyo, todas tengan el suyo, pero también está disponible para su descarga abierta, gratuita y libre, porque tanto CLACSO como la Fundación Sentit Común apostamos a una ciencia abierta, a una ciencia como bien común, a una ciencia como bien público y como derecho humano, es decir, una ciencia no mercantilizada, y por lo tanto lo que producimos siempre está disponible en acceso abierto, libre y gratuito para que lo descarguen, ojalá, y lo puedan difundir. Ahora sí, René Ramírez. Muchas gracias, estimado Pablo. Muchas gracias a la Fundación Sentit Común, a la Fundación Rosa Luxemburgo. Voy a dar así casi como pinceladas, puntos que trata el informe y que creo que pueden servir para la conversación que vamos a tener, ¿no? El primero tiene que ver con tratar de analizar el momento coyuntural desde una perspectiva estructural, ¿no? De una perspectiva de los ciclos largos, económico, político y sociales. Si es que le vemos bajo esa perspectiva, ¿no? Podemos señalar que el momento que vivimos es similar a lo que se vivió en la década de los 70, ¿no? En donde hubo asedios a la democracia. En América Latina literalmente esto fueron dictaduras, ¿no?
en un momento de recesión económica, ¿no? Y concentración de la riqueza en términos sociales, ¿no? Luego viene un matrimonio, llamémoslo así, entre democracia liberal y neoliberalismo que se puede dar gracias a una recuperación de la economía a nivel mundial, justamente por la revolución de las TICs. Y en este momento estamos otra vez en un ciclo de asedio a la democracia con otras formas que tenemos que son completamente diferentes en términos del asedio, que no se hacen a través siempre, aunque a veces sí se intenta, de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sino se hace a través de las mismas instituciones democráticas como estrategia política. Yo le llamo irónicamente un oxímoron, que es dictaduras democráticas, ¿no? Y se da una recesión en donde ya no es posible este matrimonio entre democracia y neoliberalismo. Y esto viene un tema fundamental. En este marco, la principal estrategia para combatir al neoliberalismo pasa a ser la democracia, ¿no? Esto resulta importante colocarlo porque justamente las derechas necesitan prescindir de la democracia para volver a recuperar la tasa decreciente del capital que se tiene, ¿no? Entonces, eso es un punto, ¿no? El otro punto es que la política importa, ¿no? O sea, si bien existen determinismos estructurales, podemos decir que o sea, más que determinismo, si bien la estructura limita, ¿no? La ideología puede ser, y de hecho lo demostramos en América Latina, es el antídoto, la vacuna para el ciclo que se da económico a nivel mundial, ¿no? Si acá hacemos una comparación de los últimos 20 años de gobiernos de izquierda versus gobiernos de derecha, y claramente, tanto en los momentos de boom, que hubo gobiernos de derecha y de izquierda, podemos ver que existen patrones diferenciados de economía política de la redistribución del pastel. Los gobiernos de izquierda tienden a ser igualitarios, en contra del 1% y el 10% y a favor del 90%, en tanto que los de derecha es todo lo contrario, buscan la acumulación, ¿no? Con un tema, y aquí viene también un punto fundamental en términos de conclusión, que estos 25 años se dividen en dos momentos, dos tiempos. El primer momento se tiene una izquierda mucho más radical. Cuando digo izquierda, digo, en América Latina se le nombra izquierda, progresismos, proyectos nacional populares, digo por si acaso, porque hay una disputa política sobre los términos importantes, ¿no? Pero lo que tenemos nosotros es que comparamos la izquierda del primer momento, del primer tiempo, para seguir la metáfora futbolística versus el segundo tiempo, y tenemos que la izquierda del primer tiempo fue mucho más radical que la derecha del segundo tiempo, que fue completamente tibia en términos redistributivos, ¿no? Todo lo contrario sucede con respecto a las derechas, ¿no? La derecha de este segundo tiempo es mucho más concentradora que la derecha del primer tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Y quizás pongo como ejemplo simplemente Alberto Fernández y AMLO, ¿no? El que produjo mayor redistribución, permitió la continuidad de cierta manera, podemos, como Claudia Sheinbaum, en cambio en el otro dio paso para que surja un personaje como Milei. Hay otras explicaciones mucho más estructurales, pero claramente la tibieza afecta en los procesos electorales y más bien hay que discutir si es que se tiene que agrietar o desagrietar el momento de estar en el Estado con respecto al tema redistributivo. El tercer punto tiene que ver justamente este tema de cuando Pablo señalaba que tratamos de ver la democracia desde la economía política, desde lo material, ¿no? Y en ese sentido, un tema fundamental es que es necesario analizar las emergencias de las derechas como parte de la crisis del capitalismo, como parte de la crisis hegemónica, ¿no? Y no con estos argumentos a veces que suelen ser muy comunes, que los culpables son las redes sociales o los medios de comunicación, ¿no? Y aquí me refiero solo para poner uno de los ejemplos de lo que implica ver la estructura, ¿no? El tema más. Puede ser que el debate esté, sí, en los contenidos de las tecnologías, de las redes, ¿no?
pero más estructural que el contenido es la propia tecnología que se utiliza. ¿Qué tipo de subjetividad construye esa tecnología? Y claramente hay estudios que están en el libro y hemos realizado, ¿no? Pongo el ejemplo de Facebook. Hicimos un análisis de Facebook siguiendo la hipótesis de Zygmunt Bauman, ¿no? Si es que es una red social o antisocial. Y claramente con estudios experimentales, cuasi experimentales, se demuestra que es una red antisocial, ¿no? Genera un ciudadano con una subjetividad individualista y solitaria, anticomunidad. Entonces, cuando nosotros defendemos que hay que hacerlo, porque hay que dar la batalla también del contenido, por ejemplo, en las redes sociales, nosotros estamos dentro del marco material tecnológico de las derechas, ¿no? Y esta misma tecnología te construye esa subjetividad que es contraproducente a un proyecto que busca más lo comunitario, ¿no? Entonces, pongo como eso como ejemplo, pero quizás el otro ejemplo que es importante del tema de lo que sucede ahora en América Latina, el neoliberalismo del siglo XX no es el mismo que del siglo XXI. Quizás se ha expandido algo que sucedía más en Colombia y en México, pero ahora le denominamos que lo que sucede ahora en América Latina es un narco-neoliberalismo autoritario. ¿Cuáles son los dos temas que le complementan al neoliberalismo? Lo narco, que se expande, luego del cambio geopolítico de la droga, de dejar de consumir cocaína en Estados Unidos y pasar a consumir fentanilo, se surifica, por decirlo así, la producción y distribución de la coca, más allá del corredor Colombia-México, ¿no? Y eso hace que una de las principales metástasis de América Latina sea la droga. Y aquí viene el otro punto para que se vea el tipo de subjetividad. ¿Qué subjetividad democrática puede generar, ¿no?, una propuesta de resarcir la tasa de ganancia del capital a través de la industria de la coca, cuando en un debate o en un conflicto se resuelve a través de un tiro, ¿no? Es casi la antítesis de lo que implica el proceso democrático. Entonces tenemos que ver que esa subjetividad y esa emergencia de la derecha tiene que ser leída desde un punto de vista de la parte material, la parte de la acumulación, la parte de la economía política y cómo se está resolviendo eso en América Latina. Y puedo dar ejemplos mucho más estructurales que tienen que ver con el capitalismo digital, el capitalismo de plataformas, etcétera, pero no podemos encontrar el problema en la superficie, ¿no? Sino tenemos que entrar el problema en lo más estructural, ¿no? El otro tema es que sí se ve un cambio de tendencia ideológica en América Latina. Cuando digo cambio, no es que disminuyó la velocidad, sino que la tendencia cambió, ¿no? El primer punto es que sí se ve en América Latina un cambio de tendencia de la ciudadanía, principalmente a partir de la pandemia, de un redireccionamiento hacia sentirse de ideología de derecha, ¿no? Esto hacemos a través de utilizar las bases de datos de Latino Barómetro y se puede ver claramente eso. Pero voy a poner otros dos ejemplos que me parecen relevantes. Un ejemplo que tenemos es que existe un cambio de tendencia ideológica en la universidad. Hace 10 años los que pasaban por la universidad votaban por la izquierda, ¿no? Ahora la probabilidad es más alta que voten por la derecha. El segundo es el tema del cambio de tendencia en la relación ciencia versus religión, ciencia versus dogma, ¿no? Hay un cambio claro de tendencia. Ahora la ciudadanía, cuando se pone en conflicto con respecto al tema de la verdad, ciencia y religión, se están inclinando más por la religión. Es decir, empieza a haber un cierto tipo muy complicado que es el negacionismo dentro del debate público. Por eso un tema fundamental de la disputa de la izquierda tiene que ser el tema de la recuperación de la razón pública en el debate democrático. Porque aquí viene el otro tema. Si es que está avanzando el dogma, ¿no?, se está eliminando la posibilidad de la deliberación, ¿no? Y en una deliberación, si es que es lo que vos crees versus lo que yo creo, se niega la posibilidad de la democracia, ¿no? Y no es fortuito que tengamos en este caso un presidente que diga que el COVID es una simple gripe, ¿no?, como fue Bolsonaro, o otro presidente como fue Milei que dice que el cambio climático es una invención de los zurdos de mierda, ¿no? Entonces, claramente aquí estamos viendo que existe y hay otros ejemplos que se pueden ver con respecto al tema de el cambio en el sentido ideológico. Y quizás uno de los que más nos preocupa y que es
podríamos decir que incluso no tiene ideología. Cuando digo que no tiene ideología, es que no tiene ideología ni derecha ni izquierda, porque es transversal a la sociedad en América Latina, tiene que ver con respecto a la xenofobia, ¿no? Si es que eres de izquierda o derecha en términos generales, y esto cuando digo son con datos y con modelos econométricos, en términos generales el culpable es el extranjero, ¿no? Y aquí viene para terminar el último punto que tiene que ver con respecto al tema de que estos fenómenos que la derecha deja de poner el centro del análisis en el tema de la agenda económica y lo pasa al tema neoconservador, ¿no? Identitario, para a través de lo neoconservador como la mejor estrategia neoliberal, pensemos en la porofobia, en la xenofobia, pensemos en el discurso de género, etcétera, ¿no? Pero a su vez esto que lo hace en términos discursivos, cuando llega al gobierno en términos de política pública, ¿no? La intervención que hace también hace con una estrategia fundamental que podemos decir, elimina la discusión de lucha de clases, ¿no? En contra de poner el centro de atención en la lucha de pueblo versus pueblo, ¿no? Entonces, esa es como la nueva estrategia de la derecha de dividir al pueblo, ¿no? Y eliminar este debate, que es el debate más estructural con respecto al tema material. Y ahí creo yo que Petro, ¿no? Tiene mucho que decirnos, y vemos en el libro, que es, si es que comparamos las agendas de la izquierda, no me refiero a la última de Claudia Sheinbaum, porque no analizamos en ese tiempo la agenda de Claudia Sheinbaum, pero hasta antes de Claudia Sheinbaum, vemos que es el único que hace una lectura estructural del momento que vive América Latina, ¿no? Y en ese marco, gracias, perdón, no vi, discúlpame, y en ese marco de lo que está sucediendo, plantea una agenda ligada para buscar una transformación estructural frente a la política que le pongamos en el otro extremo, es de Bukele, de buscar las políticas de seguridad a través de la violación de derechos humanos, concentrar el poder de la política pública a través de procesos radicales de redistribución. Y aquí viene el último punto que me parece fundamental. La izquierda siempre busca la igualdad, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos qué tipo de igualdad necesitamos. Y no es lo mismo cualquier tipo de igualdad, ¿no? Necesitamos una igualdad democrática, ¿no? Y en ese marco, Petro pone el centro en dos temas fundamentales, a nivel al menos de agenda programática, que es la paz y la vida, ¿no? La paz y el medio ambiente, ¿no? En un momento en el cual se da una crisis de hegemonía y estamos casi en el último momento de ese hegemón que busca la recuperación de su rentabilidad a través de la industria bélica, ¿no? En América Latina, él señala la paz haciendo una propuesta de articularse la intervención en la redistribución de la tierra, ¿no? Con una reforma integral, ¿no? En términos de crédito, tecnología, ¿no? Capacitación, formación. Ya se empieza a ver ciertos indicadores, ¿no? Que lo tuiteaba hace 5 días el presidente, 4 días, de cómo cae el número de muertos por 100.000 habitantes en Colombia, de 90 por cada 100.000 habitantes a 13 por cada 100.000 habitantes, con una política completamente opuesta a la política que establece en este caso la derecha, que es justamente la construcción del otro como enemigo. Si es que uno hace el análisis de las cárceles, ¿no? Uno puede darse cuenta que lo que se sigue en la política de la derecha es al narcoproletariado, no a la narcoburguesía. ¿Y quién es el narcoproletariado? El joven, ¿no? Mujer, el joven, hombre, migrante principalmente, como el culpable de poner que el gran problema de nuestras democracias está en el otro, como el migrante, ¿no? Y no poner el énfasis en el grave problema estructural que estamos viviendo y las injusticias generadas por esa crisis de acumulación que vivimos. Yo me quedaría ahí. Muchas gracias por…
Bueno, buenas tardes. Interesantísimas las reflexiones, ¿no?, de Pablo y de René. Y en primer lugar, decir que es un gusto y es un honor tener aquí en el local de los comunes a representantes de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que, como sabrán seguro todos ustedes, para los que seguimos la actualidad de América Latina, es un referente absoluto en fomento del debate político y sobre todo de una visión crítica de la política, de lo social y también de lo económico. Por lo tanto, bueno, en primer lugar, dar las gracias, ¿no?, por haber venido y por esta colaboración, evidentemente, con la Fundació Sentit Comú. Me parece que, digamos, René hacía muchos comentarios sobre este momento seguramente de nueva ofensiva neoliberal contra la democracia en América Latina, pero a mí me gustaría también empezar diciendo que desde las izquierdas europeas vemos y debemos seguir viendo en América Latina un referente absoluto en muchos sentidos, ¿no? Creo que, por una parte, no hace falta decirlo, los últimos años hemos visto grandes movilizaciones sociales que en muchos casos han sido, yo creo, incomparables con las que hemos visto en Europa. El movimiento feminista hace pocos años, pero no hace pocos días veíamos manifestaciones masivas a favor de la universidad pública en Argentina. Por lo tanto, bueno, referente en este sentido y referente también, no entraré, pero este debate que decía entre la izquierda, el campo de lo popular, digamos, estos movimientos y estas organizaciones políticas o estos proyectos políticos que han sido capaces de aunar a grandes sectores sociales, que creo que es una cosa que seguramente en Europa debemos ver también como referencia y tener como ejemplo. Por otra parte, lamentablemente, esta ofensiva de la derecha contra la democracia la vivimos también en Europa muy claramente, seguro que con diferencias, pero yo mientras ibas hablando no iba pensando también en muchos puntos en común. Por una parte, bueno, y esto me gustaría decir, porque lo decimos, pero creo que tenemos que seguir recordándolo. Seguramente vemos puntos en común, porque lamentablemente, si bien la izquierda siempre nos hemos reivindicado como internacionalistas, está siendo mucho más internacionalista en la práctica la derecha y estamos viendo estrategias a nivel global de ataque a los derechos y a la democracia. Sí, dicen que hables, que están todos... En este sentido, esta ofensiva a la democracia, ¿en qué la vemos en Europa? Tres grandes elementos, ¿no?, rápidamente, porque lo más importante seguro hoy es hablar de América Latina. Por una parte, en términos de derechos. Hay una ofensiva clara de la extrema derecha europea, que desde las últimas elecciones europeas tiene más poder, pero en realidad unos resultados electorales que traducen una ampliación ya del poder y del espacio gubernamental en muchos países europeos. Vemos una ofensiva contra los derechos. Lo más claro, los derechos de las mujeres. Sabemos que hoy en algunos países, como Polonia, como Hungría, las mujeres ven absolutamente atacados sus derechos reproductivos, su derecho a la libertad sexual, como lo son también los derechos de las personas LGTBI+. Para no entrar en más detalles, pero también en términos de derechos civiles, Polonia o Hungría, como los grandes referentes de ese modelo de extrema derecha, han intentado destruir la separación de poderes de una forma que nos recuerda mucho, lamentablemente, por ejemplo, el caso argentino con las noticias recientes que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, una ofensiva en términos de derechos. Una segunda ofensiva, y esto creo que es muy interesante en relación a lo que decía Pablo, ¿no? Este vínculo democracia-igualdad, pero también este vínculo entre la libertad y la igualdad, entre la igualdad y los derechos materiales de la ciudadanía para concretar una vida digna. Por lo tanto, una segunda ofensiva de la extrema derecha, después de la de los derechos civiles, democráticos, es la de las condiciones materiales. Y aquí vemos cómo los últimos años en Europa se ha ido expandiendo este discurso austericida, que fue muy claro después de la crisis de 2008, pero que hoy vuelve a estar en la agenda. Que hoy vuelve a estar en la agenda y que hay, digamos, una parte importante. No debemos olvidar que en la Comisión Europea tenemos, o todo apunta que vamos a tener, por ejemplo, una vicepresidencia de extrema derecha, es decir,
el poder de la derecha y la extrema derecha en Europa hoy es muy relevante, tenemos la gran amenaza de que la austeridad vuelva y que los recortes a las principales políticas de bienestar, a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales, sean también, para mí, algo que debemos ver como otro ataque a la democracia y, por lo tanto, a las condiciones de vida de las clases populares. Y, finalmente, un tercer elemento que me gustaría comentar, porque creo que hablamos menos de esto y no debemos olvidarlo, es la ofensiva en la cuestión climática. La extrema derecha está atacando también muy claramente la agenda de la emergencia climática. Esto en América Latina, de hecho, sale en el libro la idea del derecho a la naturaleza y, otra vez hablando de América Latina como referente, varias constituciones latinoamericanas han recogido en los últimos años derechos como el derecho al agua o el derecho a un medio ambiente limpio, algo que en Europa, no sé si hay algún caso, pero yo al menos no lo conozco, es en todo caso muy incipiente. Por lo tanto, la extrema derecha atacando la democracia, los derechos, atacando las condiciones materiales de vida de la ciudadanía y atacando también la cuestión climática y la agenda contra la emergencia climática. Bueno, puntos de contacto que creo que nos deben llevar a trabajar más en común y a que esta agenda internacionalista, que lamentablemente la derecha y la extrema derecha están haciendo mucho más que nosotros, la tengamos también para una izquierda, para proyectos populares y de mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Hola. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Jessica González, como me ha presentado Elia. Soy concejal del Ayuntamiento de Barcelona, exdiputada en el Parlamento de Cataluña. Soy colombiana, soy migrante y estoy muy emocionada de estar en este acto porque no son demasiadas las oportunidades en las cuales se juntan mis dos corazones. Los dos corazones, digamos, que forman parte de los pedacitos de tierra que más quiero, en este caso Colombia, Via Yala, América Latina y Barcelona en concreto. Y digo corazones porque estoy profundamente convencida que esta preocupación sobre la salud de nuestras democracias y cómo el neoliberalismo atenta contra ellas viene de una preocupación del corazón y que precisamente la extrema derecha tiene muchísimo que ver con estas ansiedades, con estas preocupaciones, con estos sentimientos, con estas emociones y a veces queremos pensarlo todo muy desde lo mental y desde lo lógico. Es que una caribeña hablando lento es complicado. Lo voy a intentar. Vale. Eso, que bueno, voy a intentar incluso resumir, ¿vale? Creo que eso, que estamos hablando de la salud de nuestra democracia desde un lugar también de emoción, de profunda preocupación por lo que está pasando. Quiero hacer una pequeña... Le doy la bienvenida a todos y a todas, pero en particular hay asociaciones, colectivos, amigas que están aquí. Por una parte está Óscar Ramírez, que es el presidente del Comité de Solidaridad de Presos Políticos de Colombia. Le doy la bienvenida y me gustaría muchísimo que luego nos pueda hablar, porque han salido conceptos que creo que aterrizados en el terreno, valga la redundancia, sería muy importante. A los compañeros de Construyamos Paz, que también están por aquí, las compañeras de Colombia Humana y también a la delegación de movimientos sociales por el derecho a la vivienda de la ciudad de Nueva York, que me parece que también hay representantes que saben y que entienden que nuestras sillas en congresos, en parlamentos, en ayuntamientos, no son nuestras, sino son para recuperar derechos colectivos, son para obedecer a los movimientos sociales y, en definitiva, para recuperar la dignidad y los derechos de nuestra gente. Así que, welcome everybody, and I hope you find this useful. Esta reflexión, de alguna forma, y Julia lo mencionaba también, Europa tiene muchísimo que aprender desde el norte, parece evidente, pero tenemos que repetírnoslo porque incluso hablar de la salud de nuestras democracias sin poner en el centro el paradigma a un imperialista y a un colonial
que determina no solamente las relaciones entre el norte global y el sur global, sino también entre los sures que habitan en el norte. ¿Y a qué me refiero con los sures que habitan en el norte? Me refiero a las personas de diferentes países, de diferentes latitudes, que formamos parte del norte global y que de hecho todas estas discusiones que están habiendo sobre redistribución de recursos, sobre condiciones materiales de vida y ese atentado, ¿no?, de la extrema derecha, va precisamente a poner el foco en esa estructura colonial que todavía aquí hay. Y si, por ejemplo, pensamos en el derecho a la vivienda, bueno, yo creo que al final no solamente el derecho a la vivienda, sino que a nivel mundial, y si hacemos un foco en las necesidades materiales, ahora mismo lo que nos está haciendo enfrentarnos entre nosotros y lo que está haciendo que, digamos, las luchas de poder más fuertes están siendo en torno a los territorios. Y aquí me refiero desde el genocidio que está habiendo en Palestina, es un conflicto por el territorio. De la lucha que hay en Colombia por la restitución de tierras, por el narcotráfico y toda la lucha, digamos, alrededor de la tenencia de la tierra para trabajarla, para tener soberanía alimentaria, pues también es una lucha por el territorio. Lo que está pasando ahora mismo, no solamente en España, no solamente en la ciudad de Barcelona, sino también las compañeras de Nueva York, la gentrificación y cómo el capitalismo nos expulsa de nuestros barrios y genera que la vivienda no sea un derecho, sino un bien de especulación, es una lucha por el territorio. Entonces, esa transversalidad del derecho al territorio, a quién lo habita, a quién puede ser persona, en qué territorio, quién es humano y quién no es humano, al final viene determinada por este poder, ¿no?, de la tierra. Y si de alguna forma estas discusiones que estamos teniendo sobre nuestras democracias, sobre la salud de nuestras democracias, no van acompañadas de una reflexión también anticolonial y también antirracista y también que ponga en el centro la naturaleza, la relación con la tierra, con la Pachamama, pues nos quedamos solamente en un plano de las ideas y no bajamos de alguna forma a eso tan tangible, ¿no?, y que tan determina desde dónde pensamos y existimos. Quiero hacer un foco, ¿no?, en la potencialidad también de las ciudades, porque se habla de las ciudades también en el informe, y aquí pondré Bogotá, Barcelona, pero puede ser New York City, puede ser las ciudades desde su poder y desde el municipalismo, la política municipal, porque sabemos que también hay cuestiones que son muy estructurales, pero desde las ciudades, desde los barrios, el municipalismo nos ofrece un enfoque en el cual devolver de alguna forma el poder a las personas, a los vecinos, a las vecinas y construir de alguna forma desde abajo, junto con los movimientos sociales, unas instituciones más participativas, más obedientes, más cercanas. En Barcelona, desde Barcelona en Comú, se ha demostrado con todas las limitaciones del mundo, pero se ha podido demostrar que es posible luchar contra la privatización, que es posible proteger y hacer apuestas por la protección de los derechos públicos, que es posible garantizar los derechos culturales, porque muchas veces hablamos de las cuestiones materiales, pero el poder de la cultura, precisamente, y de entender que la cultura es un derecho a garantizar, no desde una perspectiva de consumo, sino desde una perspectiva de derecho, es algo sobre lo que desde Barcelona en Comú también hemos intentado poner el foco. Hemos demostrado también que poner las políticas de salud, que quieren bajar el efecto del cambio climático a través de políticas más inclusivas, más sostenibles, que todo ese poder que tiene el municipalismo, a pesar de que casi siempre estamos mirando hacia los estados y hay que hacerlo también, pero nos olvidamos de este poder, ¿no?, que tienen las ciudades y que tienen sus redes y que tienen sus movimientos, precisamente para también contribuir a todo ese auge de la extrema derecha y a todo este devolver el poder. Yo quiero luego, René, que esta idea que decía sobre este discurso que hay de la extrema derecha es culpa de las redes sociales, ¿no?, o solamente las redes sociales, sí me gustaría que desarrollaras un poco más, porque creo que ahora mismo
aquí en Europa creo que estamos un poco paralizadas porque vemos, y bueno, con los resultados de Estados Unidos en los días pasados, es como que se está yendo todo al carajo. Y así, tal cual. Y creo que precisamente porque Europa es un lugar donde se piensa mucho desde la cabeza, y aquí me incluyo, porque a veces me veo a mí misma que, bueno, que hay cosas que de alguna forma adopto, y mirar América Latina nos puede generar, y no solamente América Latina, sino también dentro de América Latina, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a los campesinos y las campesinas, y esas estrategias que han tenido para mantenerse al margen de este neoliberalismo tan acervado, ¿no? Y porque yo creo que de hecho una de los antídotos contra la extrema derecha es recuperar esa soberanía de los pueblos, pero este consumo de sobreinformación nos desempodera, genera más desafección política. Entonces yo creo que podríamos mirar un poco hacia el sur, ¿no? En este sentido. Tenía una intervención un poco más larga, pero creo que para poder generar una conversación más amplia, y me encantaría como poder, bueno, sobre todo Óscar y las asociaciones que hay por aquí, y a las compañeras de Nueva York también, que puedan tener un espacio, pero en definitiva creo que la salud de nuestras democracias, si no viene desde abajo, viene desde las ciudades, si no viene desde este retejer estas conexiones y estas redes comunitarias que también con la pandemia se han visto muy afectadas, y sin generar esto que también comentaba Julia, de esta gran internacional progresistas, ¿no? de izquierdas, es muy fácil caer en la desesperanza de que estamos en un mundo donde la extrema derecha sube, donde estamos asistiendo a un genocidio cada día por televisión, por televisión ya no casi, pero por las redes sociales, y es muy fácil sentirnos absolutamente desempoderados y desempoderadas. Así que encuentros como este hace que de alguna forma podamos pensar desde otro lugar. Hay una cosa que me gustaría que el compañero Óscar pueda también comentar en alguna de sus intervenciones, que tiene que ver precisamente cómo en Colombia, que para mí también es un gran faro, ¿no? de hacia dónde ir, y cómo toda esa lectura estructural del conflicto y de hacia dónde estamos yendo, pues también tiene muchas limitaciones, precisamente como por la complejidad en la que nos encontramos. Pero yo voy a dejarlo aquí, agradeciendo inmensamente el espacio, y ya. Gracias. Hola. Bueno, yo creo que no ha quedado nada por decir entre los cuatro. Creo que hemos diagnosticado. Yo tenía un par de preguntas, pero creo que tiene más sentido que abráis vosotros un poco la mesa. O sea, simplemente también añadir esto, ¿no? Que venimos de un año electoral duro, que estamos cerrando un año muy, muy duro, cerrando con una victoria de Trump, que me imagino que los compañeros de Estados Unidos ya nos contarán un poco su experiencia. Y sí, ahora abriremos un poco, también recordad, para aquellos que tengan un poco de hambre y tal, que luego abriremos un espacio social donde podemos seguir la conversación, porque esto es una conversación sobre el mundo que no se abre ni se cierra hoy, sino que perdura en el tiempo. Entonces luego podremos comer empanadas y tomar algo allí, pero pediría algunas preguntas. Óscar, si quisieras hacer alguna intervención puntual, y voy recogiendo y vosotros mismos nos vamos gestionando. Disculpa. Hablad despacio. No quiero a nadie hablando rápido. Vale, muchas gracias. Un gusto estar en este espacio. Muchas gracias por sus intervenciones, sus reflexiones, que son muy importantes para conocer y entender gran parte de la realidad que se da en procesos largos. Yo coincido en que entender los movimientos sociales, la política como el terreno de la imprevisibilidad, que realmente es eso, nunca sabemos finalmente, así hagamos
con bolas futurología y tratemos de hacer con las herramientas de las estadísticas, la econometría y todo, bueno, todas estas ciencias sociales, pues a mí que me gusta la teoría política, creo firmemente en eso, que es el terreno de la imprevisibilidad, y Colombia es una de esas demostraciones donde lo imprevisible puede pasar. Para nosotros es muy importante comprender que lo que ocurre y se materializa en el gobierno Petro no es algo de ahora, sino que es algo que se gestó incluso desde el año 2007, que es un resurgimiento de un movimiento social del escenario post-paramilitar de asesinato de gran parte de las bases sociales que existían en Colombia y que ese resurgimiento empezó a materializarse en una cadena de movilizaciones sociales, en una cadena de protestas que van desde el año 2016 con el movimiento estudiantil que enfrentó a Juan Manuel Santos y que terminan o que de alguna manera se condensan en el año 2021 en el gran paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. Pero una de las cosas que hoy en Colombia para nosotros es un objeto del debate sobre esa disputa por la democracia es cuáles son las herramientas y las estructuras para dar continuidad y canalizar todas esas luchas que en algún momento podrían parecer dispersas, que se llegan a juntar, pero que utilizan los mecanismos de la democracia liberal y se ven maniatadas de alguna manera. Lo digo porque luego del triunfo de Gustavo Petro o lo que significa Gustavo Petro, que es más allá de una persona, todos estos movimientos sociales, luego vemos una derrota estruendosa en las municipalidades, en los departamentos y los poderes locales en Colombia se empiezan a mantener y a reposicionar cuando se habían ido de alguna manera cuestionando. Es muy probable que los próximos escenarios de la presidencia, o por lo menos la próxima presidencia en Colombia, no esté en un escenario, o por lo menos el progresismo no quede muy bien posicionado, tendrá que hacer alianzas, esto es todo un debate. Pero lo que nos estamos pensando muchos es cómo asegurar estructuras políticas, creación de escenarios políticos colectivos, comunes, que nos permitan dar continuidad y frenar esa contraofensiva de la derecha que para todos es claro y clara, que ya no respeta las formas de la democracia liberal. De hecho, están capitalizando romper con las formas, romper con todo ese aparataje que les decía o les permitía ser democracia, entenderse como democracias, aunque fuera de derechas, y que entre más radicales son, más están capitalizando. Creo que la izquierda también debe repensarse si esos límites de la democracia le terminan también siendo muy útiles, no para violar el derecho internacional humanitario, no para eso, no para perseguir al otro, pero sí para volarse los límites y pues las formas organizativas nos permitirán pues construir escenarios continuos que canalicen esto, o si no, se perderá. Vale. Vamos a recoger, si pueden ser breves preguntas para que podamos tener varias y sobre todo que participen también mujeres. Buenas noches. Quiero volver al concepto que trajiste al principio sobre el tema de dónde estamos, si es un momento de cerrar grietas o de ampliarlas. Yo soy argentino, venimos de la elección de Milei, donde durante todo el proceso electoral se habló de buscar opciones medias para buscar un electorado medio. Fue fracaso y rotundo la derrota. ¿Es momento de ampliar las grietas y hacia dónde? Si estamos hablando de expandir las grietas y si es el momento también de... I can say it in English. Like, basically, I was specifically talking about the point that he was making before about we have a huge break between what the right and the left has been proposing in different countries, in all Latin America. And that has been a big abyss in the middle. And he was bringing before the point that, is this the time to go to more lukewarm and try to get to a middle ground, or the opposite, try to give like much
bolder ideas and farther. ¿Se ha entendido, no? Anybody else? ¿No? Pues René, y si quieres hacer una intervención breve para que podamos compartir todas. Sí, no, rápidamente con respecto a la última pregunta, yo creo que eso implica un posicionamiento político y al menos mi posicionamiento político es ampliar las grietas, ¿no? En el sentido de que si es que somos tibios, y lo demuestra la evidencia empírica, la derecha está siendo hiperradical con procesos de concentración hiperradical y nosotros no podemos tener esa tibieza. Esa tibieza puede llevar para que lleguen en este caso gobiernos como lo que pasó en Argentina, ¿no? Y quizás solo un punto con respecto a esto. América Latina sí se demuestra que los gobiernos de izquierda en general generaron mayor redistribución, ¿no? Tanto de ingreso como riqueza, pero el tema de riqueza sigue siendo una vergüenza, ¿no? Unas distancias indignas, ¿no? El 1% tiene el 50% de la riqueza, el 1% tiene el 50% de la riqueza y el 50% tiene menos que el 1% de la riqueza. Esto implica poner el centro del debate en algo que no se hizo en la primera ola, y lo digo autocríticamente, fui parte de un proyecto político en Ecuador, ¿no? Que tiene que ver con no solo pensar la igualdad después de impuestos, sino antes de impuestos, ¿no? Que implica pensar que en el mismo proceso de generación de riqueza se dé el proceso de redistribución, ¿no? Es decir, es necesario pensar en la transformación de la matriz productiva, ¿no? Y no solo pensar que esa igualdad tiene que venir después de impuestos. Al menos para el caso de América Latina, creo que hay que radicalizar la intervención y también el discurso. En este sentido, solo poner un ejemplo que tiene que ver con la pregunta del compañero. Lo que está haciendo el auge de la extrema derecha en el contexto del Estado español es que las izquierdas nos estamos conservadurizando. Y en términos de la inmigración en concreto, no se está hablando de inmigración. Porque ahora no podemos hablar de inmigración porque cualquier tema que pongamos sobre la mesa de la inmigración, la extrema derecha va a saltar. Entonces, por eso no hablemos. Y mientras tanto sube el discurso racista. Entonces, creo que es un ejemplo de precisamente ampliar la grieta, ampliar aún más la grieta, porque nos está marcando la agenda la extrema derecha, nos está marcando el relato. Y estamos cayendo en la tibieza de ni siquiera a veces salir a defender, de poner los temas los temas que nos preocupan en torno a la situación de las personas migradas, porque no queremos que la derecha hable, pero entonces la derecha sí está hablando, pero nosotros estamos dejando un espacio muy amplio aquí. Así que yo también soy partidaria de que hay que aumentar la grieta, mientras, no solamente a nivel de discurso aumentarla, sino haciendo una autocrítica muy fuerte, porque al menos aquí en España hace solamente 12 años, y eso en términos históricos es muy poco tiempo, hace 12 años fue el momento donde los movimientos sociales de alguna forma se organizaron en partidos políticos y llegaron a la institución, y que solamente 12 años después tengamos un tal auge de la extrema derecha tiene que ver con algunas cosas que no controlamos y que son mundiales, pero también tiene que ver con una autocrítica de cosas que nos hemos dejado por el camino, a nivel de discursos y a nivel de nuestro hacer político. Hubo cosas que hicimos mal y hay que hacer reflexiones muy profundas de mucha autocrítica, sin flagelar, pero hay que hacer autocrítica y ser conscientes de que no podemos dejarles más espacio a esta gente y que parte de lo que hemos hecho tal vez no ha funcionado. Sí, digamos, coincido plenamente con lo que se decía antes. Creo que hay que radicalizar, hay que tensar esas grietas sin duda y hay que disputar también, ¿no? Lo que decía Jess, creo que hay que dar esa batalla cultural, esa disputa por el sentido común, sí, justamente cuando estamos en la fundación, ¿no? Pero creo que hay que dar esa disputa por el sentido, esa batalla cultural, porque creo que hay un diagnóstico que a veces las izquierdas, los progresismos, como bien, digamos, René decía antes, en América Latina, bueno, no es exactamente lo mismo decir izquierda, progresismo, gobiernos nacional populares, ¿no? Tienen inflexiones distintas, pero para hablar rápidamente, estos grupos políticos, creo yo, en el informe en parte está, malas lecturas o malos diagnósticos
Por ejemplo, sosteniendo que las sociedades se han derechizado, o sosteniendo, yo que, digamos, estudio juventudes o que, digamos, trabajo con y desde grupos juveniles, que las juventudes hoy se han derechizado o votan a las derechas. Por un lado, creo que si somos de digamos, izquierda realmente y recuperamos algún pensamiento, no quiero parecer antiguo, pero un poquito materialista, un poquitito nada más, aunque sea como un atisbo de materialismo, no podemos analizar solo el comportamiento de una sociedad o la dinámica social por el sufragio, por el voto. Tenemos que ir muchísimo más allá. Entonces, que las sociedades voten derecha no necesariamente quiere decir que se han derechizado, sino en parte, no solo, pero en parte, quiere decir que no han encontrado en los sectores de izquierda progresistas el cumplimiento de sus anhelos, sus expectativas, sus necesidades. Porque en América Latina, al menos lo que ha sucedido en los últimos 20 años, es que los índices han mejorado relativamente, índices vinculados con pobreza, con empleo, inclusive con vivienda. Digamos, si uno mira series largas de 30 años, bueno, largas o medianas en la historia de 30 años, pero las desigualdades han crecido, las brechas han crecido. Por lo tanto, yo puedo ser hoy en día menos pobre que hace 30 años, pero más pobre que el más rico hoy. Y estar en una situación de mayor precariedad y mayor deterioro de mis condiciones de vida y de mis subjetividades. Al menos también pandemia mediante, en América Latina, el discurso de la libertad se montó en oposición al encierro, o a la cuarentena, o a la restricción del movimiento. Y esa restricción del movimiento fue mucho más fuerte para sectores populares, para sectores empobrecidos, para sectores de barrios periféricos pobres, para, en Brasil, sectores favelados. En Brasil llegó a suceder que a personas negras que vivían en las favelas, en la Villa Miseria, no se los dejaba transitar por barrios residenciales porque se pensaba que aumentaban los contagios. Es decir, que ser afro-brasilero, en Brasil dicen negros, ¿sí? porque si no uno sería, digamos, europeo-americano, y como no somos europeo-americanos, ellos no son afro-brasileros, ¿sí? Las personas negras en Brasil tenían una restricción mayor a la circulación que otras personas. Entonces, racismo, desigualdad, segregación, estigmatización son fenómenos articulados para los cuales los progresismos, las izquierdas, no han dado respuesta. Y lo último que digo con esta cuestión, porque si pensamos que las sociedades se han derechizado, no hablamos sobre los temas que son hoy más como urticantes o peligrosos o que no rinden políticamente. También creo que nos han convencido que la productividad política o que el éxito político es el voto. Con esto no quiero decir que no haya que ganar las elecciones. Pero en Chile, también en Colombia, primero se ganaron las calles, los territorios, las comunidades. Yo estuve en Ciudad Bolívar en octubre del 2016, cuando triunfó el no, lamentablemente. Pero Ciudad Bolívar estaba movilizada. Y hoy está Petro en el gobierno. Y ahí perdimos. ¿Estábamos a la defensiva? No. Si uno hace una lectura procesual, histórica, estábamos en ascenso. Y hoy se muestra. Claro, la clase dominante colombiana no soporta nada. Por eso mató a Gaitán, por eso mató a Pizarro. Es decir, no soporta ningún tipo de redistribución ni de política, ¿no? No quiero ser muy largo, pero entonces digo lo último, porque yo me voy por las ramas, no sé, digamos en inglés, no sé cómo se dice irse por las ramas, supongo que hay alguna palabra. ¿Cómo? Eso, gracias. Mi inglés no es muy bueno. Entonces, creo que si un diagnóstico es que se derechizaron las sociedades, vamos a actuar a la defensiva y sin iniciativa. Si el diagnóstico es que no estamos dando adecuadamente la disputa cultural, la batalla por el sentido, y por ejemplo en las juventudes se ve que hay adhesiones a políticas de igualdad, aunque voten a Milei, en la Argentina eso sucede,
¿sí? Quienes se han movilizado en defensa de la universidad pública y de la educación gratuita son también votantes de Milei. Entonces hay que acertarle, creo, mejor a los diagnósticos para ser capaces de radicalizar y de recuperar la iniciativa y no pensar que estamos solo en retroceso y debemos protegernos, defendernos o cuidarnos de no alterar el statu quo o de no incomodar o importunar a ciertos sectores. Rápidamente, en relación a lo que comentaba Carlos, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Óscar. No sé por qué he escrito Carlos. ¿Te he cambiado el nombre? No, me parecía muy importante y conecta totalmente con lo que explicaba también ahora Pablo de frente a esta imprevisibilidad y que seguramente ahora nos genera un contexto muy negativo para los derechos, para la igualdad, para el bienestar del conjunto, tenemos que estar preparados y por lo tanto hay que construir organización y hay que construir movilización social. Hablaba también antes Jess de todos estos sures en el norte, ¿no? Y yo pienso como, digamos, parte de todo esto que necesitamos hacer es lo que estamos haciendo hoy aquí, es decir, tener este debate con compañeros y compañeras, ¿no? De Estados Unidos, con muchísimos barceloneses y barcelonesas que hemos nacido en Barcelona, pero otros que han nacido en otras partes de América, en varias partes de América Latina. Por lo tanto, este internacionalismo que yo decía antes y que puede sonar, ¿no? Pero eso que se hace, se puede hacer si no eres, ¿no? El jefe de Twitter en el mundo, en plan, ¿cómo te conectas si no eres un multimillonario que puede montar congresos de multimillonarios hablando de cómo ahondar en la desigualdad? Se hace desde aquí, o sea, se hace hablando entre nosotros y construyendo momentos, seguramente para compartir experiencias y para construir proyectos conjuntos que sean al final una forma, digamos, de transformación, que tengan capacidad de transformación real, porque al final representan la realidad de las sociedades en las que también vivimos, ¿no? Solamente esto. Lo vas a decir en inglés. Inglés. Yo voy a traducir. Good evening. It is being said that America. My name is Winsome, and I'm a member of Housing Justice for All and NYCC, one of the delegations from New York who is here for a couple of days. It is being said that America sneezes and the rest of the world catch a cold. So based on the result of our disastrous election, what is the... Okay, I'm originally from the Caribbean. I was born in one of the Caribbean countries. But I know that Central America has been estranged from the rest of the world for some time. Now we see an influx of people from Central America walking across continents to get to America. With this result of election, what do you see or do you think Central America needs to do now for themselves? And do you see them still relying on America to boost their economy and the lives of their people? Vemos como un grupo de habitantes de Centroamérica están movilizándose hacia el norte, hacia Estados Unidos, dado los resultados de estas elecciones. ¿Qué tienen que hacer estos países centroamericanos? La última parte es económicamente, ¿no? Economically, ¿cómo se puede reforzar? Reforce Central America, reforzar Centroamérica y cómo deben ellos sostener esta situación ante los resultados.
Sí, me gustaría preguntar, en este análisis que ustedes han hecho, ¿cuál es el diagnóstico justamente para que en Bogotá haya pasado lo que pasó? Y es que el candidato de Colombia Humana, bueno, yo soy Diana Peñarete, pertenezco a Colombia Humana Cataluña. Entonces, ¿cómo es posible que el candidato de Colombia Humana en Bogotá pues haya perdido, siendo que Bogotá es una de las ciudades que más votó a favor de Petro en las elecciones presidenciales y que siempre ha tenido pues esta tendencia progresista porque tenemos realmente un capital humano educado, gente que tiene una formación política y bueno, esto fue realmente una sorpresa para todos. Y justamente ahora pues estamos viendo esta puja entre el gobierno municipal y el gobierno estatal frente a políticas que son diferentes. Y por poner dos ejemplos, frente a una reserva natural que tenemos en Bogotá, el gobierno municipal de Galán quiere ampliar una avenida, cosa que ha sido vetada recientemente por el Ministerio del Medio Ambiente, pero que está ahí en esa discusión si lo pueden o no lo pueden hacer. O la política del agua, estamos viviendo ahorita en Bogotá racionamientos de agua, mientras que Coca-Cola tiene acceso a una reserva de agua muy importante en donde se le está vendiendo el agua a un precio irrisorio a una multinacional como Coca-Cola, ¿no? Y que pues a pesar de que se ha puesto en evidencia esto, pues sigue siendo un problema el racionamiento de agua, que Petro ahora ha propuesto que las juntas municipales hagan como unas reservas de agua lluvia para tener como un acceso al agua, porque está lloviendo mucho, igual que acá tenemos ahorita un desastre natural, ha sido declarada una emergencia también en diferentes zonas de Colombia, y esa ha sido como una alternativa a la que, digamos, no le ha seguido, digamos, Galán no ha tenido, digamos, recepción en el gobierno municipal. Entonces nos vemos en una puja en donde la comunidad y la gente está en la mitad, ¿no? Y se ve afectada por esta controversia entre un gobierno estatal que es progresista como el de Petro y un gobierno municipal que es de derecha como el de Galán, ¿no? ¿Fama estos dos? Okay, ¿hay alguien más? Good evening. My name is John Krinsky. I'm also with Housing Justice for All's delegation. Thank you very much. I have a question about what's happening here in comparison to, I think, what's happening at home. Soy John Krinsky, vengo de la delegación y tengo una pregunta sobre lo que está pasando aquí en comparación de lo que está pasando en casa. The Democratic Party seems always to take the lessons of losing as being more to the as being needing to go more to the right, and especially around issues of immigration. And oh, sorry. No, you're right. I want to be precise. La izquierda cada vez que pierde lo toma como un incentivo de ceder un poco hacia la derecha, cosa que hace sobre todo en temas de inmigración. And is there a kind of pressure here to do the same thing even on the left? And if so, what does that look like for immigrants in Barcelona and the area, I guess, in Catalonia? And if not, how do you navigate the politics of the far right, for example, with Vox, etc.? Vale, básicamente si en los temas de inmigración si pasa igual aquí con la izquierda, en este caso, ¿cuál es la situación de los inmigrantes en esta situación? Y sobre todo en temas de políticas, ¿qué se hace con Vox presente en este panorama y el retroceso de la izquierda hacia la derecha en temas de inmigración? Una pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta a la delegación que ha venido, sobre todo si me puede contestar alguna de las mujeres negras que han venido, sobre qué creen, pero de manera cruda,
de qué ha pasado con Kamala Harris. O sea, ¿qué ha pasado? A mí me gustaría que me dijeseis qué pensáis que ha pasado. ¿Qué diríais, pero qué diríais en el salón de vuestra casa o a vuestra vecina? No una respuesta política, ¿no? Sí, me parecería perfecto. Sí, pero... Yes. O whatever. Pero simple... Pero... But, A ver. Sí. To tell the truth, A ver. I really can't answer that question. To tell you the truth, we're trying to figure it out ourselves. To tell the truth, Donald Trump, we never. It was a thing of Donald, I don't know, the young people believed in Donald Trump. People believed that that he was somebody that was going to do something for them. She wasn't actually, she was speaking what we wanted to hear, but she wasn't speaking economy. She wasn't speaking housing. She wasn't speaking... Desafortunadamente muchas personas votaron por Trump porque Trump estaba hablando su lenguaje. Kamala Harris no estaba diciendo lo que queríamos oír, pero realmente no estaba hablando sobre la economía, no estaba hablando sobre la vivienda. And excuse my expression, the Democrats fucked up. They waited too long. They should have made Joe Biden step down long time. Y disculpen mi forma de expresarlo, pero los demócratas jodieron la cosa. Ellos debieron de dejar que Joe Biden se retirara mucho antes. Because we have men, there's a man, remember, we have men that vote. And men is never going to give a woman the opportunity, power in America. Recuerden que los hombres también votan y estos hombres nunca le van a dar la oportunidad a una mujer en América. Especially not a black woman. Especialmente no una mujer negra. Me, myself, I felt like she should have won, but she didn't have enough time. And we know we're going to pay the consequences, just like y'all going to pay the consequences too. But we're going to push back against him. We're not going to let him do what he want to do. Yo personalmente pienso que And we know what to do for him. Yo personalmente creo que Kamala debió de ganar, pero realmente ella no tuvo el tiempo suficiente para lograrlo. Pero nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que él no haga todo lo que él quiere hacer. Sabemos lo que tenemos Can you guys para be él. brief? So here's another answer. So here's another answer coming from the other black woman in the room. Aquí otra respuesta que viene de otra mujer negra en el salón, en el cuarto. This election was run off hate, white supremacy, and all the trimmings that goes to put us in the ground. More black people voted for Kamala Harris. I did a lot of door knocking in one of the swing states, and I've seen more white women saying they're not voting for nobody. I lost the first thing you said. Translate. What was the first thing you said? This was run off white supremacy and hatred. Okay, estas elecciones se ganaron basadas en la supremacía blanca y el odio. Y yo personalmente toqué muchas puertas y toqué las puertas de algunas mujeres blancas y me decían que ellos no van a votar por nadie. He said point blankly, they're changing our blood. Están cambiando nuestra sangre.
¿Os parece que acabamos de hacer esto y recojamos todo and we can keep talking also? I don't want to shut anyone down. I want to make sure everyone gets a chance. ¿Ya? Pues recorremos otra vez a las preguntas que habíamos comentado al principio y seguimos la conversa després allá. ¿Os parece? Quizás que comience Julia, ¿no? Vale. Sí. No, yo creo que, bueno, nada, como decía antes, sobre todo ganas de ver las reacciones, ¿no?, de Pablo y de René, bueno, y evidentemente de Jess, porque tengo el placer de escucharla más seguido. Así que yo solamente, bueno, volver a agradecer, ¿no?, la oportunidad también como comunes de tener hoy en nuestra sede a Claxo, de teneros presentando este informe y haciendo estas reflexiones, y muy especialmente de teneros a todos y a todas vosotras aquí, porque, bueno, como decía antes, creo que parte del cambio está en nuestras manos y que, por lo tanto, estar aquí hoy también es parte de este cambio que tenemos que conseguir entre todas. Bueno, sí. Sí, muy rápidamente, sobre todo las dos preguntas que tienen que ver con Centroamérica y con, digamos, Colombia-Bogotá, aunque aquí seguramente Jess va a decir mucho más de lo que yo puedo decir, pero a ver, con lo de, digamos, Centroamérica, sí creo que es importante, a ver, por un lado poder pensar que en Centroamérica hay un problema estructural que, por supuesto que es histórico, inclusive de hace más de 200 años, pero que se profundizó luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, 1960. No quiero ser muy largo, pero hay que pensarlo, que tiene que ver con la estructura económica, con el acceso a la tierra, con el estrangulamiento, diría, pero no sé cómo decirlo, con que cada vez más las comunidades campesinas, las comunidades indígenas tienen menos posibilidad de desarrollo, de acceso a la tierra, de acceso a la cultura, de acceso al poder político. Digo como un proceso de mediana duración, cuando Centroamérica pasa a ser una economía sobre todo exportadora de productos primarios industriales e importadora de alimentos, que en muchos países centroamericanos la mayoría de los alimentos que se consumen sean importados, es algo nuevo históricamente. Históricamente, como Jess decía, es algo que tiene menos de 40 años, 45 años. Antes, esos países se autoabastecían de alimentos. Si uno va hoy a Costa Rica, bueno, a Panamá, ni que hablar, o va a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, encuentra que la mayoría de los alimentos son importados y sobre todo de Estados Unidos. Compra sopas Campbell, por ejemplo, producidas no en esos países. Entonces, ahí hay un problema estructural que es la migración, primero, del campo de esos países a las ciudades capitales y luego hacia el norte. Si eso no se modifica, y ahí con esta lectura que tiene René más estructural o más de economía política, va a ser muy difícil que la migración también se pueda solucionar. Y aquí no es la migración vista como un problema, porque creo que las personas tienen derecho a migrar, y si estamos en un mundo donde las mercancías se mueven libremente, y si alguien quiere ponerle un límite a la circulación de mercancías, lo acusan casi de ser una especie de anatema o de monstruo. Pero si quiere ponerle límite a la circulación de las personas, es el héroe nacional que salva a las naciones. Entonces, yo no estoy diciendo que la migración es un problema a nivel de la estructura dominante, pero sí estoy diciendo que para las personas migrantes es un problema. Porque las personas migrantes que van de Venezuela a Colombia hacia Panamá mueren o tienen que pagar miles de dólares en el Darién. Porque las personas que atraviesan Guatemala hacia México por Tapachula o por el sur mueren o son víctimas de las bandas narco o del narcocrimen. Porque personas del Caribe llegan a ir hasta Ecuador inclusive para luego volver a subir. Entonces, esa condición de vida migrante, por supuesto que hay que mirarla y hay que, digamos, transformarla. Y una segunda cuestión con lo de Centroamérica, también creo que tenemos que poder pensar
que la región centroamericana, que aparte no es una sola, sino que es muy diversa, también está teniendo experiencias de cambio en Honduras, en Guatemala, que creo que es importante también apoyar, porque está Bukele, porque hay otros gobiernos problemáticos, pero también hay una experiencia interesante, progresista en Honduras o en Guatemala, que lamentablemente desde los sectores dominantes y desde los sectores más concentrados también se las está atacando y se las está, digamos, hostigando, asediando. Entonces creo que ahí también hay una responsabilidad como movimiento internacional de defender las democracias en Honduras, en Guatemala, y mostrar que la región también puede tener otro tipo de gobierno y otro tipo de, digamos, experiencias, aún sin lucha armada, ¿no? Aún sin pensar en las revoluciones o en los movimientos de los años 70 o los años 80. Y lo último, porque estoy siendo un poco largo, en Bogotá, bueno, acá está Jess, ¿no? Pero yo voy mucho a Colombia y justamente estuve cuando fue esta elección y yo hablaba con muchos colectivos juveniles. Muchos me sorprendió y se lo dije a ministros, diputados, senadores de, digamos, Colombia Humana o del propio, digamos, Pacto Histórico. Decía, no conocen a Gustavo Bolívar. O sea, yo hablaba con muchos jóvenes que me decían, ¿quién es Gustavo Bolívar? Perdón que no nombre, pero así me decían, ¿quién es? Y habían votado por Petro, ¿eh? Y eran grupos súper radicalizados. Me decían, ¿quién es el candidato de Petro aquí? No sé bien quién es, no lo conozco. Entonces ahí creo que hubo una cuestión coyuntural, perdón que haga un nombre y quizás me meto, pero hubo una cuestión coyuntural que es que Petro en muchas regiones no pudo trasladar ese apoyo casi de una confianza inclusive personal o ese apoyo territorial comunitario a las y los candidatos del Pacto Histórico. Hay que analizar por qué, cómo se está organizando eso y cómo son esos procesos. Cómo fueron elegidos también esos candidatos, porque estos jóvenes cuando no lo conocen, no quiere decir solo no lo conozco, sino que nadie me preguntó por qué él es candidato, porque si alguien me hubiera preguntado, yo lo conocería. O sea, yo a Jess tampoco la conocía, pero ahora estoy al lado de ella. Y si tú me dices mañana, voy a decir, claro, Jess, por supuesto, estuve con ella. Ahora, si nunca nadie me la presentó, nunca nadie estuvo cerca, nunca nadie me dijo, ¿quieres estar como Elia? ¿Quieres estar en un panel con Julia, con Jess, con René? Sí, claro, quiero. ¿Quieres estar en un mismo espacio con tal senador que ahora va a ser candidato, con tal persona? No, nadie me consultó. Ahí hay una cuestión de participación fuerte. Y una segunda cuestión que pasa en Argentina y pasa en muchos países es la diferencia de escalas. En Argentina se ve con Milei, donde hay un voto nacional o federal y hay un voto distinto a nivel municipal. Creo que ahí sí se mueve en el municipalismo otros procesos. Claro, en Colombia fue a la inversa, pero se mueven procesos locales, de esta política de proximidad, esta política de cercanía, sería largo, esta espacialización de la política y territorialización de la política, que hace que haya cada vez, o al menos yo lo veo en muchos países, distancias y, digamos, brechas entre la política nacional federal y la política a nivel local, estadual, distrital, departamental, municipal. Y eso también creo que da para analizar mucho de cómo construimos las fuerzas progresistas o de izquierda en esas diferentes escalas y en esos diferentes niveles. Vale, yo aquí me voy a centrar en la pregunta. ¿A qué hora tenemos que acabar? Vale, ok. Me voy a centrar un poco más en la pregunta de John, me parece, sobre el tema de la inmigración, haciendo la comparativa con el Partido Democrático. La respuesta rápida es que yo considero que sí que está pasando lo mismo, de que se está derechizando un poco el discurso con la inmigración, o que no se está hablando, precisamente como lo decía en la intervención anterior. Son varias preguntas. Por una parte, ahora creo que es importante a nivel político, la inmigración tiene un momento diferente en términos de participación política en Estados Unidos que en el Estado español en concreto. ¿Por qué?
porque ahora mismo aquí hacer discursos racistas, xenófobos, sale más o menos gratis. Es decir, el voto de las personas nacionalizadas, ahora no tengo los datos, igual Julia, tú sí los tienes, pero el nivel de participación política, el nivel de personas latinas, asiático-descendientes, africanas, de los sures en general que votan, no le están prestando mucha atención porque lo pueden decir y que no haya una pena electoral, de alguna forma, no hay una penalización electoral, porque el privilegio blanco es lo que sigue reinando de derecha a izquierda, y esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que más generaciones de nuestros hijos y de nuestras hijas vayan naciendo, la participación política vaya aumentando, porque también se da un fenómeno que es que nuestras comunidades están muy conectadas y muy politizadas, sobre todo aquí puedo hablar más por las de América Latina, están muy conectadas con las políticas de nuestros países, pero a veces cuesta trasladar la participación política aquí. Y, no, espérate, que no he terminado. Entonces, en este sentido, dos apuntes. Uno, ahora mismo hay un proyecto de ley que se llama Iniciativa Legislativa Popular, que aquí básicamente más de 500.000 de personas migrantes lideraron un proceso de recoger firmas para que el gobierno pudiera aprobar la modificación de una ley para regularizar a personas. Regularizar quiere decir que tengan documentación para poder trabajar, para poder acceder a derechos y para ser sujetos de derecho. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Vale. Y esto era mucho más fácil decir que un partido lo hiciera. Pero la comunidad migrante decidió demostrar el potencial político que tienen, que son sujeto político y no solamente son una población objetivo de ayudas sociales, y hacer este ejercicio de mostrar este potencial. Y esta ley ahora mismo está en debate en el Congreso. Ante esto, los partidos más progresistas, y aquí saco mucho pecho de que nuestro espacio político ha empujado mucho para que el gobierno, el Partido Socialista, que es quien tiene la mayoría en el gobierno del Estado, pueda aprobar esta ley, pero se le está empujando porque tiene miedo, precisamente. Porque ¿qué va a decir la derecha? Porque ahora mismo nuestro Congreso tiene la mayoría... No tiene mayoría de izquierdas. Hay 7 votos que están bailando, pero no tenemos la mayoría. Entonces, tienen miedo de que con el tema de la inmigración y con este tema en concreto pueda haber como un cambio. Pero, y aquí con esto no voy a acabar, no me quedan 2 cosas más. Creo que realmente parte de las reflexiones que tenemos que hacer, y aquí sí digo desde la izquierda en concreto, es precisamente, y las personas migrantes también, tenemos que hacer esta reflexión de que creernos que somos sujetos políticos, que no solamente se busquen nuestros votos, sino que se nos vea como potenciales candidatos y candidatas en las instituciones, porque si no, nadie va a hablar por nosotros. Ahora mismo... la extrema derecha, yo estuve en el Parlamento también y no es lo mismo que un hombre blanco hable por mí que de alguna forma mujeres negras con las que compartí también en el Parlamento podamos hacer frente a la extrema derecha. Nuestra forma es confrontar, desmentir y poner cara con valentía. Porque hay otra corriente que dice... no prestes atención a lo que diga la extrema derecha, son tontos, no saben lo que dicen, son ignorantes, pero sí saben lo que dicen. Y si no se encuentran a nadie, van ganando espacio. Entonces, yo creo que la estrategia por una parte es fomentar y potenciar la participación política de personas migrantes en primera persona en la política, porque nadie lo va a hacer por nosotros,
y que dentro de las organizaciones se mire el privilegio blanco y se entienda que no solamente somos una cuota de color, sino que tenemos un poder en esta sociedad. Y, por otra parte, confrontar a la extrema derecha, desmentir a la extrema derecha, dejarla en evidencia y dejarles claro que aquí estamos y que no nos quedamos. Ahora bien, eso tiene un coste personal importante porque de alguna forma, bueno, no es fácil, pero creo que por allí es un poco el camino. Bueno, muy rápidamente, con respecto al tema de migración de Centroamérica con respecto a Estados Unidos, primero señalar que si es que uno hace el análisis del número de migrantes que fueron expulsados de Estados Unidos entre Obama y el primer periodo de Trump, ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Es mucho más en los demócratas que en los republicanos, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa, pero no es casi 3 veces más, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto con respecto a este es, sí, completamente de acuerdo. Mientras no tengamos una estrategia de desarrollo en Centroamérica, va a haber expulsión, ¿no? Con respecto a esto, un tercer punto que es estratégico con respecto al tema de Centroamérica es que Centroamérica también tiene que buscar como estrategia, y lo digo como parte de un país pequeño como es Ecuador, la necesidad de empujar la integración latinoamericana, ¿no? Sin integración latinoamericana no podemos ser muchos de los países de América Latina, ¿no? Eso con respecto a Centroamérica. Con respecto al tema de lo de Colombia y Bogotá, las lógicas políticas de lo local es diferente a lo nacional, en general en el Pacto Andino, ¿no? Pero un tema que es necesario tratar tiene que ver con el tratamiento de los gobiernos progresistas con respecto a las clases medias, ¿no? Los gobiernos progresistas no han dado un rol estratégico a las clases medias dentro de cuál es su actoría en el proyecto histórico, ¿no? Y generalmente eso tiene su coste, ¿no? Llegan la derecha, las clases medias que, de acuerdo al libro, se benefician de las izquierdas, ¿no? Pero al llegar, lo que hacen es patear la escalera para que nadie más suba. Tiene que haber un ejercicio pedagógico ahí, y yo creo que eso no siempre se da, ¿no? El tercer punto con respecto al tema que no quiero dejar de decir que todo Milei tiene su Claudia, todo Bolsonaro tiene su Lula, ¿no? Todo la calle tiene su Petro, ¿no? América Latina está en disputa, ¿no? Y creemos que, y esto está claramente señalado, la única posibilidad de ganar a esa distopía que es el narco-neoliberalismo autoritario y caminar hacia una democracia con demos es a través de la unidad, ¿no? La unidad frente al 1%, ¿no? Y la unidad frente al fascismo, ¿no? Los gobiernos, y esto es un tema, con esto termino, ¿no? Que es una enseñanza desde América Latina, no necesariamente se está articulando para dar esa disputa, ¿no? Entre los movimientos sociales con los movimientos políticos, ni tampoco dentro de los movimientos sociales. El feminismo camina separado de, en este caso, el ecologismo, camina separado de los sindicatos, ¿no? Y muchas de las veces ninguno de estos necesariamente articula con los proyectos políticos que disputan el Estado. Y sí vale la pena señalar que, al menos yo soy de los que creo, que sin Estado es imposible dar una transformación radical. Frente a esto, no, un tema que creo yo que es fundamental y quizás podemos ver lo que sucede en Francia, ¿no? Y con esto termino con respecto a una pregunta que tú hiciste frente a las redes sociales. Solo doy el dato de Claudia gastó en redes sociales 43 millones, ¿no? Xochitl gastó 148 millones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos más 43 millones frente a 148 millones, ¿no? Claudia Sheinbaum, la que es actual presidenta de México, ¿no? Y si es que vemos nosotros también en otros países, inclusive en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién gastó más, ¿no? En términos de redes sociales? Vamos a ver que existe una cuestión que cada vez más, para mí es lo importante, dejar el Facebook y pasarnos al face to face. Mientras no vamos a construir un proyecto en las calles, en las comunidades, vamos a perder nuevamente desde la izquierda. Yo me quedaré ahí. Muchas gracias. Vale, ok, pues nos quedamos con el face to face y
we can continue the conversation in the bar, and I want to bring up everyone who was about to open the conversation about the American elections, and I am open to translate, so let's meet there. Y cualquier pregunta, nos encontramos a un espacio social. Muchas gracias a todos por venir.